tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy vamos a hacer una parada en el municipio tinerfeño de La Laguna porque queremos analizar la situación de la actualidad del municipio desde la óptica de la oposición, desde la óptica del concejal de Ciudadanos, Juan Antonio Molina, que ya nos acompaña y está con nosotros en esta mesa. Juan Antonio, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, David. Gracias por el ratito que vamos a poder compartir antes de empezar. Un ratito interesante porque al final la actualidad de La Laguna suele venir bastante cargada de noticias, cargada de información, pero lo cierto es que este es su primer mandato como cargo público, como concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, que es un ayuntamiento que viene de varios mandatos cargado de crispación política y este también lo está haciendo en muchos aspectos. ¿Qué valoración hace de estos primeros años, casi ya 3 años en el puesto? Bueno, la verdad que realmente esperaba que probablemente íbamos a tener una situación similar porque los últimos años, pues creo que hemos sido, sin duda alguna, la bandera de la tensión, la bandera de la crispación en toda Canarias. Siempre han sido plenos muy intensos, incluso no solo en los plenos, sino incluso por fuera. Hemos tenido la política a medio camino entre lo que era el ayuntamiento y el juzgado y ahora un poco está sucediendo algo similar. Es verdad que en los primeros años de este mandato, estos 2 primeros años, ha sido un poco más proactivo, un poco más, yo creo que hemos llegado a mejores acuerdos. Pero es verdad que el clima de tensión ha subido mucho. No creo que esa sea la dinámica y mi forma de hacer política es otra y yo no creo en esto. Pero bueno, son las cosas que se dan y lo que nos toca es intentar seguir manteniendo esa forma de actuar desde el principio. Hay una cosa que quería aclarar antes de comenzar o entrar en materia y es si usted como portavoz de un partido de la oposición tiene una remuneración de dinero público. Sí, por supuesto, y te lo digo porque es importante que quede claro. Yo estoy liberado parcialmente al 75% y la cantidad bruta, lo digo también con claridad, son 37.500 euros y eso está en los acuerdos que se adoptaron al inicio del mandato. Eso estamos hablando en bruto. Se tomó la decisión de que los portavoces, tanto de Coalición Canaria, el Partido Popular y Ciudadanos, tuvieran esa remuneración y luego ahí ellos tenían la capacidad de poder liberarse al 100%, parcialmente, incluso en parte, que se ha hecho en algunos casos, pues ceder parte de esa liberación a otros compañeros del partido. ¿El hecho de cobrar un dinero público por hacer oposición le condiciona su labor de oposición? Me gusta que me preguntes eso porque es que es una cosa bastante recurrente y lo tengo bastante claro. Para nada, porque no lo necesito. Y lo digo, es decir, no suele pasar, pero en mi caso no lo necesito. Yo tengo mi profesión, de hecho, precisamente estoy a tiempo parcial para poder seguir ejerciendo mi oficio, mi trabajo como abogado y en otras vertientes. Y sobre todo porque creo que si yo desconecto de la sociedad, llegará un momento en el que me convierto simple y llanamente en un profesional de la política dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerme en política y eso sería el gran error que muchos cometemos. Aclarado esto, me gustaría preguntarle ya por algunos asuntos en concreto, pero antes que nada, póngale una nota a este grupo de gobierno en lo que llevamos de mandato. Pues intentaré ser bastante generoso. Hasta hace unos meses, hasta hace casi un año, le pondría un 5, un 6, pero creo que ya ha llegado un momento en el que han suspendido. Suspendido porque un municipio como La Laguna, de 157.000 habitantes, que es la tercera ciudad de Canarias, pero sobre todo que, por ejemplo, triplica a Ávila, necesita ir mucho más allá de pagar solo facturas, de dedicarse al día a día. Creo que el alcalde Luis Geray lo decía en una entrevista hace unas semanas, decía que su prioridad era trabajar para el día a día. Y un municipio como La Laguna tiene que marcar el ritmo de la isla. Es mi opinión. Creo que hay que estar por delante de la política. O sea, le falta iniciativa a este grupo de gobierno. Por supuesto. ¿En qué, por ejemplo? Pues en que realmente a día de hoy nos encontramos, por un lado, con un presupuesto que no se ejecuta. Hay que tener una cosa que es clara. El año pasado, por ejemplo, el presupuesto eran 170 millones de euros en un año que estamos saliendo de la pandemia y de esos 170 millones de euros se estima aproximadamente que van a darse 40 millones de euros de remanente. Si descontamos los 50 millones de euros que van en el capítulo 1, es decir, los salarios de los funcionarios, nos quedan 120 millones. Esto significa que La Laguna, un tercio, 1 de cada 3 euros, no se ha gastado en el año mandato pasado. ¿Y usted cree que es un síntoma de una mala gestión? Por supuesto, porque si en un presupuesto dotamos unas cantidades para determinado tipo de proyectos y luego, cuando llega el momento, no se ejecutan, es porque ha habido o falta de trabajo o falta de gestión o no se ha sabido llegar a los acuerdos necesarios para impulsarlos. Le pueden decir, bueno, es que hemos tenido una pandemia y no hemos podido ejecutar muchas de las ideas que teníamos en principio. Pero eso puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en algunas áreas es verdad que
eso perjudica. Pero les pongo un ejemplo. El área de deportes. El área de deportes ha permitido, por ejemplo, que caduquen contratos que tenían que haber sacado de nuevo, la licitación, etcétera. En un año en el que no tienes que organizar la San Silvestre, en un año en el que no tienes que organizar la Vuelta Ciclista, en un año en el que no tienes que organizar muchísimos actos deportivos porque no puedes hacerlo y directamente tu único trabajo es colgar el cartel de cancelado, ¿cómo puede ser que no dé tiempo de ejecutar ese contrato, por ejemplo, o que vuelva a sacarlo a la licitación? ¿Cómo puede ser que estemos pagando ahora las subvenciones de hace 2 años? Esto significa que hay falta de gestión y si el problema es que no tengo funcionarios, entonces creo que llevan 2 años y medio como para haber sacado plazas. Creo que es algo que... Es llamativo que ponga ese ejemplo del área de deportes porque al final si uno pues, visualiza normalmente o con habitualidad los plenos municipales, a mí, por ejemplo, personalmente me ha llamado la atención cómo desde el grupo de Unidas se puede son bastante duros con ustedes, bastante agresivos en sus respuestas a sus críticas a las gestiones. Especialmente yo me he encontrado con esto en el área de deportes. No sé si usted tiene la misma percepción y a qué cree que se debe esta reacción de Unidas se puede con su labor de oposición. Pues yo creo principalmente que se debe a que, lo digo con total claridad, que probablemente la oposición precisamente la ha liderado en ese sentido. Es decir, en algunas ocasiones han habido situaciones en las que no se ha sabido gestionar, véase por ejemplo el caso de las cantinas, se han dado cuestiones en las que he tenido que intervenir yo desde la oposición, cosas que deberían saber. Por ejemplo, la situación de las cantinas. Lo que nos planteaban, el acuerdo inicial era vincular el cierre de las cantinas al estado de alarma. Pero después nos mandaron un informe que decía que esas cantinas no estaban en condiciones de abrir. Bien, ¿cómo podemos vincular la apertura de las cantinas a algo que nada tiene que ver con la situación en la que se encuentran las cantinas? Porque el estado de alarma es una cosa que viene incluso de Madrid, a realmente esa reapertura cuando ellos mismos decían que no cumplían con las razones de higiene y de sanidad. Al final, tomar una decisión como esa, que nos obligaban a votar a nosotros, podría incluso ser prevaricación, porque a sabiendas de que esa no es la solución, a sabiendas de que esa decisión es injusta, nosotros nos querían que votáramos en ese sentido. Creo que al final pude bloquear ese acuerdo, buscamos una alternativa, porque yo no bloqueo por bloquear, se planteó una alternativa, la alternativa ideada por mí, y llegó a una situación en la que se dan cuenta de que no están a la altura para gestionar ese área. Y lo digo con total claridad. Al final nos hemos encontrado con que el deporte en la laguna, por ejemplo, está en una situación tétrica. Es decir, no ha habido ningún avance más allá que pagar las subvenciones y encima tarde. O en el área de comercio, que también lo lleva, en este caso, la cuota de Podemos dentro de Unidas se puede, en la que las únicas soluciones para salir de la crisis, de esta crisis de la pandemia, ha sido dar unas subvenciones que llegaron a una parte muy pequeña del comercio, dar algunas ayuditas, pero no ha habido ningún impulso. El comercio está absolutamente parado, por ejemplo. Sin embargo, uno de los motores de la propaganda municipal ha sido el cambio, la metamorfosis que se ha vivido en la calle Heraclio Sánchez a raíz de lo que llaman urbanismo táctico y, bueno, la peatonalización de esa calle. ¿A usted no le parece que esto ha sido un éxito de gestión? Esto es también bastante curioso y es que hay que poner los nombres encima de la mesa. Por un lado, este proyecto, esta idea, y eso se puede ver en urbanismo, con los técnicos de urbanismo, esta idea ni siquiera es de ningún político, esta idea son de los técnicos de urbanismo y venía de antes de que del mandato anterior, pero son ideas de técnicos de urbanismo. Por otro lado, quien hace la obra es obras e infraestructuras y de quien depende el urbanismo táctico es del área de urbanismo. Lo único que ha hecho en este caso la concejala María José Roca es sacarse las fotos. Es verdad que ha participado, lógicamente, un poco en el diseño, pero nos ha vendido una especie de mentira porque es que de verdad que la gestión de todo esto, las acciones las hacen otras áreas. Ella es las fotos y parte del diseño. O sea, que el área de comercio, según usted, participación prácticamente ninguna en esto. Para nada, sí. Es que, de hecho, han tenido verdaderos problemas para convocar el Foro Económico y Social, que también afecta al comercio. Han tenido problemas terribles para comunicarse con la concejala. Realmente los representantes del comercio, muchos de ellos incluso se rebelaron al inicio del mandato y la consecuencia que han tenido ha sido que han sido absolutamente esquinados y apartados de la política porque lógicamente no interesaban. Y esto solo hay que verlo. Por ejemplo, el caso de ASECU, por ejemplo, han sido claramente señalados y que son poco menos que los enemigos. Y esta es la gestión del comercio. El comercio no es más que sacarte una foto cada 2, 3, 4 meses diciendo la gestión que has hecho en Heraclio, una calle que además está en una situación en la que la pintura ya se está decolorando, que habrá que intervenir y que lo ha reconocido la propia concejala Roca. Lo dijo en el último pleno, una pregunta mía, porque es que es verdad, es así.
Hablaba antes de falta de iniciativa, lo asociaba usted con la falta de ejecución del presupuesto. Ahora nombraba también a los técnicos de urbanismo y eso me viene muy bien a mí para plantearle la siguiente pregunta, y es que ha habido muchas críticas a la gerencia de urbanismo por lo que se considera falta de iniciativa y de impulso a la hora de redactar el nuevo o de tramitar el nuevo Plan General de Ordenación del municipio. ¿Qué opina usted sobre cómo se ha llevado este asunto de la gerencia de urbanismo? Pues básicamente hay que tener claro dónde tenemos que poner el foco. Y es que en el área de urbanismo los técnicos hacen lo que le dice, en este caso, a efectos de iniciar un plan general, lo que les dice el gobierno. Porque el día a día lo gestionan los técnicos, por supuesto. Pero a la hora de, oiga, vamos a dotar una partida económica y vamos a empezar a trabajar en el plan general, quien tiene que tomar la decisión es, por un lado, el grupo de gobierno y concretamente a Santiago Pérez, que además, creo que todos podemos coincidir en esto, nos ha dicho siempre en los últimos 20 años que la prioridad era un plan general mucho más respetuoso con el medio ambiente, que el plan general era lamentable, y resulta que tiene la oportunidad de gestionar y lo primero que hace son notas de prensa en la que vendía que lo iba a cambiar, y apenas un año más tarde, tras varias preguntas que le fui haciendo, acabó por ir, digamos, sacando la colita hasta que finalmente reconoció que no va a ser el plan general. ¿Por qué? Porque ha puesto tantas trabas, ha criticado tanto, que hoy por hoy un plan general que no contradiga lo que él mismo dijo es prácticamente imposible. O sea, que no se ha hecho nada con respecto a la tramitación del nuevo plan general. Para nada, el plan general se está haciendo a cachos. El plan general se está haciendo, es decir, a través de modificaciones puntuales. Me interesa modificar aquí, lo modifico. ¿Y qué sucede? Hay una cosa que para mí es muy importante. Cuando se producen ese tipo de modificaciones puntuales, la gente no está todo el día pendiente del boletín oficial de la provincia o del Canarias. No puede estar todo el día viendo cada una de esas modificaciones. Pero hay que tener cuidado con las modificaciones puntuales, porque si son muchas, al final a lo mejor están escondiendo una revisión del plan general. Es que es una revisión del plan general encubierto. Pero una revisión necesita un trámite puntual que tiene mucha más participación pública en este caso. Claro, pero el problema que sucede con este caso es que al final, muchos de los trámites que se van produciendo, la gente no tiene ese acceso. Si yo sé que se va a producir una modificación del plan general, yo me pongo, digamos, con las orejas levantadas e intento hacer alegaciones, me intento informar y lo estudio. O sea, que usted cree que es una revisión encubierta donde solo se modifican aquellos puntos que le interesa al grupo de gobierno. Por supuesto. Y además lo he dicho ya en muchos plenos y me ratifico. Es decir, al final se ha dado una situación en la que se dan cosas que son, algunos comentarios que son un poco difíciles de entender, como por ejemplo la postura de Santiago Pérez, que dice que va a ir a intervenir aquellas ilegalidades que no sean pequeñitas, sino las grandes ilegalidades urbanísticas. Bien, pues siguen investigándose pequeñas ilegalidades. Al final es ¿hacia quién estamos gobernando? ¿Y por qué estamos gobernando así? ¿Por qué dice eso de lo de las pequeñas ilegalidades? Porque hoy por hoy, y esto lo puedo demostrar, hoy por hoy se siguen, lógicamente, porque es la gestión normal de urbanismo, se siguen investigando incorrecciones urbanísticas de cualquier persona que son a lo mejor un pequeño tejado, y esto se está haciendo porque corresponde hacerlo así. Pero la realidad es que después, cuando vamos a un pleno, el señor Pérez nos viene a decir que no, que él solo se va a fijar en las grandes casas, que además es curioso porque en varios plenos ya ha sacado fotografías de casas concretas de algunos sitios. Es verdad que no aparece el nombre de la persona que es el dueño de esa casa, pero ha sacado algunas fotos de chalés dentro de diferentes, bueno, pues en huertas, etcétera, que son ilegales, vale, pero sacar ese tipo de fotos en un pleno, como mínimo da la sensación de una posible persecución. No lo voy a acusar así, pero podría darse en ese sentido. Y esto me preocupa. Me preocupa que estemos con un plan general sin activar, precisamente porque quizá no interese. Quizá es muy difícil ir a la población a decir donde dije digo, digo Diego. Es interesante esto que plantea, porque yo quería hacerle esta pregunta más adelante, pero se la voy a hacer ahora, lógicamente, porque en el último pleno municipal, el concejal ex de Ciudadanos, Alfredo Gómez, denunció una presunta reforma ilegal de la casa del alcalde. Usted acaba de decir ahora que hay algunas actuaciones que se están persiguiendo por parte de actuaciones pequeñas, pero que hay otras que entiendo que no se están persiguiendo, lógicamente. Y esta es una de las que se ha puesto sobre la mesa en ese sentido por parte del concejal Alfredo Gómez. Supuestamente el alcalde habría reformado su vivienda sin pedir la pertinente licencia de obra mayor a través de una comunicación previa, lo cual no correspondería porque, según Alfredo Gómez, se habría hecho una ampliación del volumen de la vivienda. Esto un poco en resumen de un asunto que al final es bastante técnico y complejo. Pero yo quería preguntarle sobre esta cuestión en concreto. ¿Qué opina usted de esa posible reforma que además ha provocado que la gerencia de urbanismo, una vez que esto se contase en el pleno, haya abierto un expediente para intentar investigar esta cuestión? ¿Qué opina usted? Pues
lo tengo bastante claro. Yo creo que la política no se debe hacer, desde mi punto de vista, y no tiene nada que ver con Alfredo, es mi forma de entender la política. La política yo no la voy a ejercer tratando de escachar la cabeza, al contrario, a través de cosas como esta. Sí que es cierto que hay un camino, que es el urbanístico, dentro del área de urbanismo, hay unos técnicos, deberán investigar todo este tema. Si esto es así, pues lógicamente lo que le corresponderá será pues arreglar lo que tenga que arreglar, el expediente de restablecimiento del orden jurídico alterado que se le está ejerciendo a muchísima gente, con lo cual un poco de igualdad en este sentido también con el alcalde. Y con respecto al reproche moral, ético, que es el que correspondería, yo no soy quien para decirle a los ciudadanos, oigan, este señor no merece ser alcalde por eso. Yo creo que no debería darse, pero tampoco voy a ser yo el que utilice esto como un arma arrojadiza. Mi forma de hacer política es que mis hechos sean los que me abran las puertas a gobernar. Ahora, también es cierto, si una vez se culmina este expediente urbanístico, se determina que no se inició ningún tipo de investigación por alguna orden o por algún tipo de directriz, estaríamos hablando en un plano radicalmente distinto y estaríamos ya en el ámbito penal y entonces el discurso cambiaría radicalmente. Varias cuestiones de su respuesta que me llaman la atención. La primera es que, evidentemente, lo que ha quedado claro es que si esto Alfredo Gómez no lo lleva al Pleno y no lo denuncia públicamente, no se hubiera abierto ese expediente que se ha abierto, porque se ha abierto a posteriori de lo que ha denunciado Eso parece. Alfredo Gómez, ¿no? Eso parece, por los tiempos, por lo menos, son así como estamos comentando. Sí. Dice usted que esto, bueno, pues se tendrá que resolver, evidentemente, si ese expediente concluye que efectivamente se ha cometido una infracción urbanística, pues se tendrá que restablecer el orden jurídico perturbado y si hay que pagar una sanción, se pagará la sanción, supongo yo. Pero dice usted que no debería haber, o permítame que se lo pregunte, no debería haber responsabilidades políticas del alcalde en caso de que eso se demostrase que es así. Si fuera yo lo haría, pero lo que no voy a hacer yo es... ¿Usted lo haría? Claro, pero lo que no voy a hacer... ¿Qué haría? Tomar la decisión, para empezar, de afrontar esta realidad. Oye, si me he equivocado, para empezar, reconocerlo. Y segundo, en función, porque tampoco conozco todo el expediente hasta el final, en función de la gravedad y de, digamos, la falta de ética con respecto a todos los ciudadanos de esta acción, tomar la decisión que corresponda. ¿Podría ser, por ejemplo, la dimisión? Por supuesto. Ahora, ¿que yo se la voy a pedir? No. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un tiempo en el que estamos acostumbrados a que cuando tenemos a alguien que nos ha ganado las elecciones, y esto es así de directo, alguien que nos ha ganado las elecciones, lo que hacemos es tratar de meternos con su vida personal, con su vida familiar, hasta el punto de que la presión sea suficiente como para acabar con ese gobierno. Y yo lo que le quiero decir a los ciudadanos es que no, es que cuando confíen en mí, confíen básicamente porque mi plan de la laguna es mejor que el que está ahora mismo. Esa es mi visión. Si a alguien no le gusta esto y prefiere que haga de hooligan, pues para eso hay otros partidos políticos. Pero en cualquier caso usted comprenderá a ese ciudadano al que a lo mejor su casa ha salido en una foto que se ha mostrado en un pleno porque ha cometido una ilegalidad urbanística, entenderá que ese ciudadano quiera que se depuren responsabilidades también cuando esas ilegalidades presuntas de momento las cometan también los políticos, ¿no? Exacto, por supuesto. Eso es una cosa que espero que si finalmente este expediente finaliza y se demuestra que eso sea así, a mí me gustaría, espero que la población se dé cuenta de lo que ha sucedido y que actúe en consecuencia. Lo que no voy a hacer yo es marcarle el ritmo a la gente y decirle, oiga, esta persona no vale para gobernar por esta razón. La población tiene que ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que este tipo de acciones, si se dieran y se confirmaran, son inadmisibles. Lo último que me llamó la atención de su respuesta es algo así como que, bueno, siempre y cuando no se demuestre que Urbanismo no había hecho nada antes porque era el alcalde quien había hecho esta obra. Por supuesto, claro. Es decir, si en el aspecto urbanístico es pero después está un aspecto posible penal. Es decir, si después de culminar este expediente se determina que hay una ilegalidad y luego, además, de manera simultánea, se demuestra que este inicio de este expediente no se hace porque han recibido una instrucción, una directriz, pues estaríamos hablando de un posible delito, ya sea de prevaricación o de, en este caso, de tráfico de influencias, de lo que sea. Pero que yo no soy ni quien para decidir ahora mismo, en el punto en el que estamos, qué es lo que corresponde, pero sí que tengo claro que cuando lleguemos a ese punto de que culmine este expediente, habrá que ver si se puede demostrar algo o no. Para seguir hablando de algunos asuntos que han sido bastante delicados, vamos a hablar también de otra cuestión que en este caso fue trasladada a la vía penal, precisamente también por Alfredo Gómez, que lo mencionábamos anteriormente, por supuestas contrataciones
ilegales del grupo de gobierno a través de contratos menores en los que presuntamente se habría beneficiado a personas afines e incluso se habría beneficiado, ahora que está tan en boga, a empresas que, a pesar de tener un objeto social distinto, se dedicaron o aprovecharon la pandemia para suministrar productos de atención a la pandemia, como mascarillas y demás. ¿Qué opina de este asunto? Bueno, lo primero de todo es, voy a ponerme una pequeña medalla, y es que yo estoy orgulloso de que, a pesar de que él estaba en el partido y que yo no tuve conocimiento de todo este expediente y fui el portavoz, me entero de esta situación y creo que con altura le dije: si esto lo has descubierto, si esto consideras que es así, continúa. Yo no soy quien para frenarte, porque esto también creo que es importante. En los tiempos en los que estamos, las órdenes de equipo a veces son demasiado digamos, abrasivas, ¿no? Entonces, en este caso, yo le permití que, si él tenía que actuar en ese sentido, yo lógicamente no tenía el conocimiento, lo reconozco, no se me caen los anillos por reconocer que fue una buena investigación por parte de él, porque es verdad que es un trabajo enorme, después veremos si es un delito penal o si no lo es, pero es un trabajo que hizo y yo no voy a intentar aprovecharme de esto. Es un gran trabajo que hizo, perfecto. Ya veremos en qué queda. A mí me gustaría, sobre todo, que sea rápido. Que sea rápido, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado con, por ejemplo, el caso Grúas o el caso Reparos, etcétera, que han hecho que la laguna, la verdad, es que está en los titulares de los periódicos y de las televisiones, a nivel incluso de toda España, y parece que esto prácticamente es Sodoma y Gomorra. Y me gustaría que esto sea rápido, que se gestione con celeridad y que termine pronto. Es decir, y no utilizarlo como una... De verdad, es que no creo que sea necesario utilizar este caso como herramienta para acceder al poder. Y si nos salimos un poco de la parte judicial, que como usted dice, pues ya se verá si es delito o no, ¿a usted qué le parecen los hechos concretos? Por ejemplo, es un hecho concreto que se contrató a una empresa especializada en catering para traer mascarillas o suministrar mascarillas al ayuntamiento, o que evidentemente se ha contratado a personas también que tienen algunas relaciones de afinidad con el grupo de gobierno. Hay algunos hechos, insisto, que están bien trazados en esa denuncia y que se han dicho públicamente y que se pueden comprobar. Sobre esos hechos concretos, ¿usted qué opinión tiene? Hombre, muy claro, yo no le voy a quitar nada de hierro al asunto. Es bastante feo, lo digo claramente, es bastante feo que en las contrataciones internas del ayuntamiento y sobre todo en contratos menores aparezcan nombres de familiares. No puedo garantizar, es decir, yo no puedo decir esto es delito o no, porque además corresponde a la presunción de inocencia, pero no me gustaría que en un ayuntamiento, al final, efectivamente, todos los contratos acaben en manos de algunos amigos. Es lógico que en un contrato menor tienes una serie de prerrogativas que no tienes en otro tipo de contratos y tienes una cierta celeridad que te permite contratar un poco más a dedo, porque es así, es todo bastante dactilar, pero sí que es cierto que sería feo que esto se confirme. Lógicamente, para mí tiene el mismo reproche, o probablemente bastante más reproche, que lo que estábamos comentando del tema urbanístico. Que sea legal o no legal, ya veremos si corresponde, pero no tiene mucho sentido que todo esto se haya ido generando a través de contratos que parece que todo conduce al propio grupo de gobierno. Y sobre todo que también da la sensación de que no tiene nada que ver con el resto de partidos. Igual que he sido bastante contundente con Unidas se puede, parece que no se enteraban de nada. Entonces, pase lo que pase, también nos vamos a quedar un poco con esa sensación de impas. Vamos a ver en qué queda. La verdad es que, bueno, de sus respuestas yo también he tenido la sensación de que en varias ocasiones ha querido un poco marcar una línea de diferencia entre cómo hace usted oposición y cómo la ha hecho Alfredo Gómez, el que era su compañero de partido de Ciudadanos. Y se lo voy a preguntar directamente. ¿Qué opina de la posición que mantiene Alfredo Gómez y sobre todo de ese conflicto que al final ha llevado al propio Alfredo Gómez, precisamente por este llamado caso Laicas, a dar un paso a un lado y abandonar la formación Ciudadanos? Para empezar, que cualquier persona, esto es una cosa que es básica, y tampoco es fácil reconocer esto. Hay una cosa que aparece en la Constitución española que establece la libertad de mandato. Y la libertad de mandato te permite que si en algún momento no está de acuerdo con la dinámica de un partido, si él quiere marcharse, podía hacerlo. Entonces, no me lo tomo a lo personal, ni muchísimo menos, y por supuesto lo respeto. ¿No es un problema con usted? Conmigo ningún problema. Es decir, yo no voy a generar un odio, nunca lo he tenido, nunca me he peleado con nadie. Además, soy árbitro, me insultan todos los partidos y no pasa nada. Vale, no me voy a pelear nunca con nadie porque creo que no merece la pena. Cuando me peleo lo que hago es perder tiempo y el tiempo es muy, muy valioso. Entonces, con él ningún problema, nunca lo he tenido.
Que las cosas que hizo, es decir, que cómo ha ido gestionando todo esto, yo lo habría hecho radicalmente distinto. Bueno, probablemente sí, también lo digo. Y de hecho se lo he dicho. Es decir, yo creo que... ¿Qué es hacerlo radicalmente Por distinto? ejemplo, yo creo que voy bastante directo. La situación que se produce con la rueda de prensa que se convoca, la forma en la que se explicó, además ser tan concreto en algunas cosas que creo que todavía no era el momento, y creo que hay varias partes. Por un lado, no ser capaz de comunicar en el sentido que, por ejemplo, no haber venido aquí a explicártelo porque sé que querías hacerlo. Yo creo que eso es un error, por ejemplo. Creo que es un error una rueda de prensa y no dar el contenido íntegro de la denuncia, la querella. Esto es así. Y sobre todo, la forma en la que se gestionó lo que es la rueda de prensa inicial y las primeras semanas. Eso él lo sabe, que a mí no me gustó. También es cierto que, igual que digo esto, también respeto absolutamente el trabajo que hizo, y todos los partidos cometen errores, todas las personas cometen errores, y sobre todo aquí puede ser error o no, pero no voy a ser yo quien lo juzgue. Es como yo lo habría hecho. Yo, si veo esto, habría convocado, él era presidente de la Comisión de Transparencia, habría convocado a la comisión. Si no me dejan convocarla, lo denuncio o lo hago saber, y además indico que la razón que creo que me impide avanzar en esta comisión es esta. Perfecto. Eso es una manera de verlo si se analiza también desde la posición de Alfredo Gómez, o por lo menos la que él plasmó en ese comunicado de renuncia a su pertenencia a Ciudadanos. Él hablaba de que se le había dado la espalda desde el partido de cara a poder perseguir la corrupción, lo que él llamaba corrupción, por ese caso Laicas. ¿Usted cree que se le ha dado la espalda desde el partido? Yo creo que ha habido una situación complicada de entender, pero creo que es interesante que la gente lo sepa. Por mi parte, esto queda claro y se lo pueden preguntar a Alfredo, nunca le dije que frenara ni lo más mínimo. Yo les di mi opinión, es cierto que habían cosas que yo no compartía en cómo gestionar esta situación, esto es así, pero ya está. Ahora, es cierto que se da de parte y parte. Por un lado, es verdad que un partido político no puede tomar la decisión de apoyar o no apoyar una querella de este tipo si no tiene acceso a la querella, y esto sucedió, es decir, Alfredo no se la dio al partido. Es verdad, igual que no se la dio a no se la dio al partido no, tampoco. Igual que ni a mí tampoco, es decir, yo la vi. A usted tampoco. Yo la vi el día que se había presentado, es decir, se presenta un lunes, y a mí el lunes se presenta a las 12 y viene conmigo y me dice, dentro de media hora se presenta, y estaba con él, con lo cual ni tampoco tenía intención de hacer nada, pero que me entero en ese momento, y el partido se entera también a posteriori. Entonces yo puedo entender que el partido en aquel momento tenga sus reticencias, esto está claro. Ahora, también es cierto que es verdad que después el partido tampoco se le apoyó todo lo que podía haberse apoyado en algunas cosas. Entonces, creo que es parte y parte. Yo creo que aquí se da una situación complicada. ¿Usted cree que estuvo, como se llegó a publicar, Coalición Canaria detrás de este movimiento de Alfredo Gómez? Yo no sé si estuvo o no estuvo. Yo solo deseo que no haya estado, porque entonces seré yo el primero que señale, no a Alfredo, sino que señale la gestión de Coalición Canaria, porque no considero que esta sea la forma de hacer oposición. Porque si... Pero a usted no le consta, entiendo. No me consta, no me consta. Hay dos asuntos, Juan Antonio, que quiero preguntarle antes de acabar esta entrevista. Ya estamos un poco en tiempo, pero quiero preguntárselos porque son importantes. Uno es la situación de inseguridad que se vive en la zona del Cuadrilátero. Creo que es un asunto muy importante porque después de las imágenes del anterior fin de semana hemos visto cómo se ha tenido que recuperar un dispositivo especial de seguridad que evidentemente en el último fin de semana sí que ha dado sus frutos, pero que demuestra que se quedó muy corto lo que había para proteger la seguridad en el fin de semana anterior, cuando se produjeron esas reyertas y esas imágenes que hemos visto en todos los medios de comunicación. ¿Qué opina de cómo ha gestionado el grupo de gobierno esta situación? ¿Qué es lo que ha fallado y qué es lo que habría que hacer? Hay un error básico de fondo. Para empezar, desde el año 2013 no se convocan oposiciones y los policías, es decir, estamos perdiendo policías. No hay capacidad suficiente como para poder atender todas las necesidades. ¿Qué pasa? Se le puede imputar, por un lado, la dejación de funciones, en este caso, a los gobiernos anteriores, pero estamos hablando del que estamos, y llevamos dos años y medio y al final no se ha terminado de gestionar. Luego hay un conflicto con la policía que se produjo precisamente, eso es lo que yo tengo entendido, porque es lo que se me ha hecho saber, por una serie de afirmaciones de esto se puede hacer, esto se puede hacer y esto se puede hacer, que cuando llegó el momento de hacerlo no se pudo porque legalmente no era viable. Y esto ha generado una crispación terrible con la policía, que bloquea que se hagan nuevas convocatorias. En vista de todo esto, lo que está claro es que la Laguna no tiene capacidad para poder reaccionar a esto, que además que la solución que se ha dado este fin de semana, pues está bien que se dé, pero que
no tiene solución de continuidad en el tiempo porque estará 2 o 3 semanas y luego ya cambiará la situación. Esto es algo que creo que... ¿Y entonces cómo se soluciona si no se puede Pues, mantener un dispositivo especial cada fin de semana claro, en el cuadrilátero? Pues precisamente por eso yo en la semana pasada, viendo lo que había sucedido y viendo los titulares que encontraba en los periódicos, decía, tenemos que reunirnos y creo que esto debería afectar a todos los partidos políticos. Yo ya más de una vez me he ofrecido para intentar intermediar con la policía, para intentar que todos los partidos podamos llegar a un acuerdo y se nos ha negado. Nosotros, todos los partidos de la oposición, nos ofrecimos a intentar hacer negociaciones conjuntas y se nos ha negado y ha llegado a esta situación y tampoco se nos dio información. La reunión que se mantuvo con la oposición, bueno, con el Partido Popular y con nosotros, realmente Coalición no quiso participar porque consideran que cuanto peor, mejor. Pero sí es cierto que la reunión que tuvimos el viernes para buscar alternativas, realmente la impulso, junto con el Partido Popular también, porque correspondía dar soluciones y no se han dado y tampoco han contado con nosotros. ¿Cómo podemos solucionar algo si realmente la Junta de Seguridad que se produce después de estos actos no cuenta con nosotros, sino directamente ni siquiera con los restos de partidos de la del grupo de gobierno, ni siquiera, solo con el concejal del área y con los técnicos? Tenemos que buscar una solución de fondo al tema de la seguridad porque tenemos una urgencia radical de incorporar nuevos agentes y de darles las condiciones necesarias y para eso solo podemos estar trabajando juntos como un pacto total. Una última pregunta, Juan Antonio, para cerrar la entrevista, porque al principio ha hablado usted de la falta de iniciativa del grupo de gobierno, después también me mencionaba, la verdad que hemos hablado de bastantes cosas en esta entrevista, me mencionaba hablamos del caso de Heraclio Sánchez, del urbanismo táctico, de la peatonalización de la calle, y hablaba usted de que ahí María José Roca lo único que ha hecho es sacarse la foto, lo decía usted, tal cual. Y entonces, claro, al final yo le quiero preguntar precisamente si unimos un poco todo este discurso por algo que también se ha criticado, en este caso lo ha criticado Coalición Canaria, y es el gasto en publicidad en redes sociales del Ayuntamiento de La Laguna. Y se lo voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Cree usted que este grupo de gobierno está más pendiente de sacarse la foto en general que de gestionar? Porque ese gasto, si no me equivoco, estaba en torno a 800.000 euros y bueno, no deja de ser un gasto bastante llamativo. La pregunta esta me encanta, ni preparada, de verdad, porque es que es muy necesaria. El primer punto de todo esto fue en julio de 2021. Que en el pleno de julio de 2021 hago lo que llaman los Juegos Olímpicos de la propaganda, que lo digo en el pleno y dejo bastante claro cuánto se había gastado cada una de las áreas en publicidad y en propaganda. Y es a partir de ese momento que Coalición Canaria empieza a hacerse ver en las redes sociales. Lógicamente yo no tengo las mismas... Yo le voy a pedir disculpas lo primero porque la verdad es que no tenía ni idea de que esto lo había... Para nada, no pasa nada. Todo lo contrario, yo me siento halagado porque si se ha abierto este melón, y estamos hablando hoy aquí de eso, para mí es un orgullo que lo hayamos sacado en el mes de julio y es muy interesante esa intervención porque detallé todo lo que se había gastado cada una de las áreas y qué áreas era la que más se gastaba, qué área es la que menos se gastaba. Eran casi 2 millones de euros de un presupuesto de 170 millones, casi 2 millones de euros. Casi 2 millones. Casi 2 millones de euros en publicidad y propaganda. Que es verdad que hay partidas, es cierto, hay partidas que son de patrocinio, perfecto, pero... Aparte de los patrocinios, si los quitamos a un lado, la realidad es que solo en esa publicidad y en esa propaganda las cantidades que se han ido abonando a este medio, al otro medio, por ejemplo, lo que hemos visto, la campaña que está haciendo el señor alcalde en las últimas semanas, yéndose con una radio de pueblo en pueblo a hacerse una entrevista a sí mismo, la verdad, esto demuestra que el único objetivo es gestionar de cara al público, que es sacarse la foto, la propaganda, vender cosas como, por ejemplo, ¿dónde está el hospital que decía el señor alcalde que quería construir? ¿Dónde está el Gran Laguna Arena que quiere construir? ¿Dónde está? Porque yo no he visto ningún proyecto, no he visto ninguna partida económica, pero eso sí, el titular lo tenemos. Creo que esta forma de hacer política a base de titulares va mal para La Laguna. Juan Antonio Molina, nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, esta última pregunta ha entrado prácticamente ya fuera de la hora, pero yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí, que se haya expresado con total claridad y contestado a todas nuestras preguntas. De verdad, muchas gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Muchas gracias a ti porque precisamente con cosas como esta se avanza en el derecho a la información veraz, porque tenemos todas las vertientes y creo que este espacio es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Siempre nosotros intentamos dar voces tanto a los que gobiernan como a los que están en la oposición, porque al final para que haya un buen funcionamiento democrático es fundamental que haya una oposición responsable como la que hoy, al menos hoy, nos ha trasladado Juan Antonio Molina en esta entrevista. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos el próximo jueves con más entrevistas. Que pasen una feliz noche.